Con respecto a los huesos metacarpianos, vamos a decir que estos son en número de 5, nombrados de lateral a medial como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que conforman la estructura del dorso y de la palma de la mano, que su clasificación va a estar dada como hueso largo, pero son subclasificados como hueso alargado, por lo tanto en ellos se describen dos extremos y un cuerpo. Con respecto a su relación general, el extremo proximal o el extremo superior va a estar relacionado con la segunda fila del carpo, y el extremo distal o el extremo inferior va a estar relacionado con la primera falange o la llamada falange proximal. La configuración de los huesos metacarpianos tiene un cuerpo que es prismático triangular y la distribución de sus caras y sus bordes es igual a la del hueso húmero. Eso quiere decir que tiene una cara posterior, una cara anteromedial y una cara anterolateral, donde la cara posterior es plana y un tanto rugosa, pasa por ella los tendones de los músculos extensores de los dedos, y las caras anteromedial y anterolateral son un tanto excavadas porque se insertan los músculos interóseos. Con respecto a los bordes, tiene un borde anterior y un borde medial y lateral que son menos acentuados. El extremo inferior o el extremo proximal vamos a encontrar las bases de los metacarpianos, que en su mayoría están distribuidos hacia proximal por carillas articulares para relacionarse con los huesos del carpo, y también tienen carillas hacia medial y hacia lateral para relacionarse con sus pares, es decir, con los otros metacarpianos. Hacia el extremo distal o el extremo inferior, todos los metacarpianos tienen una cabeza que es un cóndilo elipsoideo más alargado en sentido anteroposterior que transversalmente, el cual hacia los lados se encuentra excavado porque en esas partes se insertan los ligamentos laterales de la articulación metacarpo-falángica. ¿Cómo podemos diferenciar a los metacarpianos? Tenemos que fijarnos en sus bases o su extremo proximal o superior, ya que dependiendo a sus relaciones van a tener distintas superficies articulares y esa será la única manera en la que lo podemos identificar. Con respecto al primer metacarpiano, este es un tanto diferente en cuanto a su cuerpo, se parece un poco a una falange proximal, ya que no es prismático triangular, tiene solo dos caras, la cara anterior que es excavada y la cara posterior que es plana. Y tiene dos bordes. Con respecto a su base, en su extremo superior o extremo proximal vamos a encontrar una superficie articular en forma de silla de montar que se va a relacionar con el hueso trapecio. Hacia sus lados de este extremo no va a tener superficies articulares porque no se relaciona con ningún metacarpiano, ¿ya? Obviamente hacia medial, porque hacia medial vienen los otros metacarpianos, ¿ya? Pero hacia lateral, como no tenemos un otro dedo antes del pulgar, no tampoco tiene ninguna superficie articular. Con respecto al segundo metacarpiano, este es uno de los más largos de la mano. También lo vamos a diferenciar con respecto solamente a su base o a su extremo superior y proximal, donde en su base vamos a encontrar una carilla dividida en tres para que se pueda articular con el trapecio, con el trapezoide y con el hueso grande. Y este sí va a tener una superficie articular tanto solamente hacia medial para poder articularse con el tercer metacarpiano, no hacia lateral porque no se relaciona con el primero. Además, hacia posteromedial de su base vamos a encontrar una
apófisis estiloides que emerge de él, que sirve como punto de inserción para el músculo primer radial externo. El tercer metacarpiano lo vamos a reconocer también por su base. En su base tiene 3 carillas articulares para articularse con el trapezoides, el hueso grande y el ganchoso. Hacia lateral y hacia medial también va a tener una superficie articular. A diferencia del segundo, que solamente tenía una hacia medial, el tercero tiene una hacia lateral para relacionarse con el segundo metacarpiano y otra hacia medial para relacionarse con el cuarto. Y hacia posterior también se observa en él una apófisis estiloides. El cuarto metacarpiano lo vamos a reconocer porque en su base tiene solamente una superficie articular, que es para articularse con el hueso ganchoso, y hacia ambos lados va a tener superficies articulares para relacionarse, por un lado, hacia lateral con el tercer metacarpiano y hacia medial con el quinto. Y finalmente el quinto metacarpiano tiene una carilla en su base, ya que es un tanto convexa y que se relaciona directamente con el hueso ganchoso, y tiene solamente una superficie articular en los lados de su extremo superior o en su base, que vendría siendo la superficie lateral, la superficie o carilla articular hacia lateral para articularse con el cuarto metacarpiano, pero hacia medial no tiene ninguna superficie articular, sino que presenta una apófisis estiloides de menor tamaño, ¿ya? Pero no presenta ninguna superficie articular porque hacia medial tampoco tenemos un septo metacarpiano. Bien, con respecto a las falanges, vamos a decir que las falanges son los huesos que conforman el esqueleto de los dedos. Se nombran desde proximal a distal como falange proximal a la primera, como falange media a la segunda y como falange distal a la tercera. Desde el segundo al quinto dedo están conformados por 3 falanges, proximal, media y distal, y el primer dedo, es decir, el pulgar, está conformado solamente por 2, el proximal y distal. Con respecto a las características de estos huesos, vamos a decir que son clasificados como huesos largos y subclasificados como huesos alargados, y por lo tanto en ellos vamos a encontrar un cuerpo y 2 extremos. El extremo proximal o superior se relaciona directamente con la cabeza de los metacarpianos, conformando la articulación metacarpofalángica, y el extremo distal o inferior se relaciona directamente entre las falanges, por lo tanto, conformando la articulación interfalángitas. Con respecto a su configuración, los cuerpos de las falanges son de forma cilíndrica. Eso quiere decir que tienen 2 caras, y en este caso no describen tanto una circunferencia, sino que se acompañan de 2 bordes. La cara anterior es un tanto plana, en cambio la cara posterior es completamente convexa y los 2 bordes son laterales. En el extremo proximal o en el extremo superior de la falange proximal vamos a encontrar una cavidad glenoidea, ya que se debe articular con la cabeza de los metacarpianos, que es un cóndilo. En el extremo distal de la falange proximal vamos a encontrar una tróclea, es decir, una estructura articular que tiene una saliente, una depresión y otra saliente, una tróclea articular, para relacionarse con el extremo superior o el extremo proximal de la falange media. La falange media, su cuerpo tiene la misma configuración que la falange proximal, solamente que es un poco más corto. El extremo superior o proximal de esta tiene una superficie articular que se adapta a una tróclea, ya que debe articularse con la falange proximal y conformar de esta manera la articulación interfalángica proximal. Y su extremo inferior o distal tiene una tróclea articular, al igual que la falange proximal. Finalmente,
La falange distal tiene la misma configuración en su cuerpo que las otras falanges, es un tanto más aplanada, mucho más pequeña, y su extremo superior o proximal es más ensanchado que el extremo distal o inferior. ¿Ya? Este extremo superior o extremo proximal se relaciona con la falange media, por lo tanto debe tener una superficie articular que se adapta a una troclea, conformando la articulación interfalángica distal. Y el extremo distal o inferior termina en punta y tiene una cara anterior que es rugosa porque sirve para la inserción del pulpejo de los dedos, y una cara posterior que es más plana porque en ella se va a insertar la uña, ¿ya? O el lecho unguial. También en la nomenclatura antigua estas falanges son llamadas falange a la falange proximal, falangita a la falange media y falangeta a la falange distal. Bien, para terminar les voy a dejar una tarea que es buscar imágenes de 5 huesos estudiados en la clase, puede ser en la clase en general de extremidades superior, e identificar los reparos óseos que lo conforman. Los reparos óseos me refiero a las estructuras óseas o a los detalles óseos que hemos identificado en cada uno de estos. Ustedes eligen 5 huesos, los pueden dibujar, pueden imprimir una fotografía y señalar en ellos 5 detalles óseos. La ideal es que o lo dibujen o impriman una fotografía que no tenga los detalles óseos señalados, y de esa manera ustedes puedan practicar e identificar por sí solos, y si no lo pueden hacer por sí solos, con ayuda de un libro, los detalles óseos que conforman cada uno de los huesos que ustedes eligieron.